Gracias por venir hoy a nuestro evento que vamos a realizar hoy, gracias a la Fundación por el Progreso y sobre todo muchas gracias a Mauricio Rojas por estar aquí presente en este conversatorio sobre libertad de expresión. Solo un pequeño dato, estos papelitos están al frente suyo, la Fundación por el Progreso va a estar haciendo un sorteo de un libro, simplemente necesitamos que rellenen sus datos y al final vamos a sortear un libro entre todas las asistentes. Así que sin más preámbulo, muchísimas gracias nuevamente a todos por venir y los dejo con Mauricio y Sebastián. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a este conversatorio titulado Libertad de expresión en un contexto universitario y nacional. Mi nombre es Sebastián López, soy militante y parte de la directiva del Movimiento Elegir y les quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes por venir acá y tener la oportunidad de hablar con Mauricio. Nosotros queremos tener este debate por dos motivos. Uno, porque consideramos que es un factor, la libertad de expresión es un factor muy valorable para llegar a consensos en la sociedad actual. Y segundo, porque creemos que hoy día está en discusión, que hay mucha gente que quiere censurar algunos discursos, entonces es muy importante que nosotros saquemos la voz y salgamos a defender lo que nosotros pensamos. Por eso acá trajimos a Mauricio Rojas, que es escritor, historiador, y también estuvo en el Parlamento sueco en el periodo del 2002 hasta el 2008, y fue parte del Partido Popular Liberal y exministro de Cultura. Mauricio, muy bienvenido. Te voy a dar un minuto como para que haga una breve introducción. ¿Qué tal? Hola. Gracias por haber venido. Nos llegó la lluvia, además, lo que está muy bien, aunque moleste un poco, pero hacía falta en Santiago. Bueno, yo soy historiador económico. Es una profesión que no hay aquí en Chile, es muy propia del mundo anglosajón, germano. Y me formé en Suecia, donde he vivido la mayor parte de mi vida, o sea, casi toda mi vida, toda la vida adulta prácticamente. Y estos últimos años me he tratado de reinsertar en Chile. Debe ser algo bastante sentimental esto de volver un poco a lo que, bueno, al lugar donde te formaste. Yo me fui a los 23 años de Chile. Chile muy distinto y en ese momento lamentablemente convulsionado por el golpe de Estado y cosas parecidas. Y claro, volver después a los 60 y algo años es toda una aventura. Y de alguna manera los temas que se discuten en Europa o acá son los mismos. La libertad de expresión, globalización, la verdad es que inmigración, que allá es mucho más importante que acá, aunque acá va aumentando la importancia del tema, bueno, porque Chile se convirtió casi sorpresivamente en un país de inmigración y de gran inmigración. Así que bueno, uno ve que son temas globales y lo que no puede ser distinto en un mundo tan conectado como el de hoy día. Se van contagiando los problemas, o sea, estamos cada vez más ante problemas o debates comunes, porque compartimos tantas cosas en el mundo y los compartimos además con una simultaneidad, una inmediatez que es realmente increíble y que tiene sus grandes pros pero también sus contras. Antes, digamos, el filtro de la distancia y el tiempo iba haciendo que te llegara una cantidad muy, muy limitada de noticias. Hoy día te llega un flujo increíble, directamente. O sea, tú ves ahí, se está quemando Notre Dame, pasa algo y tú lo ves directamente. Entonces tienes que absorber una cantidad de información realmente extraordinaria. Y bueno, uno podría decir que conduce a un cierto pesimismo, porque claro, las noticias son generalmente malas noticias. Tú no tienes una noticia donde dice en el país X no pasó nada, que es la mejor noticia que puede haber generalmente. No hubo incendio, no mataron a nadie, pero esa no es noticia, lógicamente, es noticia cuando pasa algo. Entonces, si tú todo el tiempo estás recibiendo una fuerte dosis directa, además de hechos muy, muy golpeantes, un atentado, un accidente enorme, lógicamente que hay muchas personas que dicen estamos viviendo en un mundo que está al borde del derrumbe. Yo he escuchado muchísima gente que tiene una visión así de que estamos viviendo en el peor mundo posible, más o menos. Cuando si uno mira cualquier cifra de cualquier cosa, uno se da cuenta que la verdad es al revés. O sea, nunca ha habido menos gente pobre, nunca ha habido tanta seguridad, nunca ha habido menos guerras que hoy día. Aunque nosotros decimos, pues estamos llenos de guerra, atentados, pero si uno tuviera un poquito más de visión diría, oye, pero qué raro que hemos tenido tan pocas guerras y tan pocos tipos. Pero
Pero a mí siempre me golpea esa discrepancia que existe entre lo que es la información, una visión un poquito más informada del desarrollo actual, con el impacto directo que produce y crea la sensación contraria. Ahora que tú puedes preguntar sobre cualquier tema prácticamente y la respuesta va a tender a de que es peor, la criminalidad peor, o el hambre peor, o etc. Y bueno, una de las tareas de la universidad debería ser críticamente poder discutir esas cosas, etc. Bueno, pero ¿qué sirva eso de introducción? Muy bien. Yo quiero, para empezar con el tema y en términos muy generales, ¿cómo definirías la libertad de expresión y cuáles son los riesgos que se tienen cuando esta se restringe, cuando se nos quita el derecho a expresarnos libremente? Bueno, la libertad de expresión es bastante evidente lo que significa. Es la libertad de decir lo que yo quiera, en principio. Ahora tiene ciertas limitaciones. Nunca ha habido una absoluta libertad sin consecuencias de decir lo que uno quiera. O sea, siempre ha existido la calumnia, una serie de... especialmente cuando afectan la integridad o la dignidad o la reputación de una persona en concreto. O sea, todas las legislaciones tienen una protección en ese nivel. Pero lo demás es poder decir prácticamente todo lo que tú quieras, no porque lleve al consenso, como tú dijiste. La verdad es que la libertad de expresión nos puede llevar al disenso también. O sea, que no hay nada que asegure que porque nos podemos expresar libremente, ni siquiera que vamos a dialogar. Puede que no dialoguemos, si es parte de una sociedad abierta, justamente vive de eso, de provocar disenso, de que se expresen los disensos. Y esa es la diferencia con las sociedades dictatoriales o totalitarias, donde no es que no exista el disenso, sino que no se expresa. Está sumergido, hay una visión oficial, pero el disenso es parte natural de la sociedad humana. Ahora, la libertad de expresión es la libertad más delicada, más importante, pero a la vez la más molesta de todas. O sea, la libertad de expresarnos siempre va a molestar a alguien, ¿no? Digamos, hay cosas inocuas, por supuesto, pero en general, no solamente expresarnos con palabras, sino que expresarnos con nuestro estilo de vida. A lo mejor si se me ocurre pintarme el pelo de color verde, voy a provocar a alguien. Y si llegara como profesor universitario con el pelo verde, probablemente más de alguno diría, oye, me estás ofendiendo porque la dignidad del profesor, yo he sido profesor 40 años y tú ya con el pelo verde. Y diría, no, esto hay que... Esa libertad de expresar un gusto, ¿no? Es un caso bastante tonto, pero puede ser la libertad de besarnos en la calle, de andar de la mano con quien sea nuestra pareja, hombre, mujer, o lo que uno quiera. Siempre hay una reacción, porque se están besando mucho, o dos hombres juntos, como dos mujeres juntos. Por lo tanto, es una libertad molesta. Y siempre hay tendencias muy fuertes, especialmente en los gobiernos, porque si a alguien le molesta esto de verdad es el poder, de delimitar. Usando justamente estos argumentos. Esto ofende, esto provoca, esto molesta, etcétera, etcétera. Ahora, es cierto que es así. Y es una de las cosas que uno tiene que meditar, porque es un precio de la sociedad abierta. O sea, si quisiéramos tener una sociedad donde nadie se sintiese ofendido, no tendríamos ninguna libertad de expresión. Porque les aseguro que alguien siempre, hasta porque ustedes les digan que les gusta el Nescafé y no el otro café, va a decir, oye, pero, sobre todo un colombiano diría, oye, pero ¿cómo les gusta el Nescafé? Me siento ofendido. O sea, es un precio que hay que pagar. Y ese precio, yo he visto que este último tiempo, o sea, hay una tendencia global a tratar de limitar esta libertad tan importante, que es la primera libertad que se limita cuando se ataca a la democracia. La verdad es que el índice más sensible del nivel de libertad de una sociedad es justamente la libertad de expresión, porque es la primera que se ataca, la primera que el poder o los grupos de presión, quien quiera, ponen en cuestión. Por lo tanto, es como el termómetro de una sociedad abierta. Y yo pienso que a pesar de todas las molestias que nos puede causar, y yo lo he vivido, y cualquier persona pública lo ha vivido, porque de repente surge toda una campaña mediática frente a la cual uno tiene muy poco que decir, hay una enorme ola a veces de cosas, pero a pesar de eso yo estoy por la mayor cantidad posible de espacio de libertad de expresión.
Bueno, dentro del contexto nacional se dan muchas situaciones que muchas veces ofenden o incitan a la violencia dentro de los espacios públicos. Entonces ahí surge una pregunta muy válida de ¿cuáles son los límites que tiene la libertad de expresión? Si es que tiene algún límite, porque hay gente que cree que no tiene ningún límite. Entonces quiero saber más o menos cuál es tu postura en ese aspecto, de cómo limitaría. No, sí, ya dije que tenía límites que tienen que ver con las personas. También hay límites que tienen que ver con llamar directamente a cometer crímenes, delitos. Entonces yo digo, mira, vamos a matar a mi amigo ahí que no me gusta, qué sé yo, el gorro que tiene. Lógicamente que eso es una conducta criminal. O si yo digo que hay que atacar a los musulmanes, a los judíos, a los blancos, a los verdes, no importa quién. Es una incitación directa. Ahora, todo esto puede ser discutido. Hay gente que dice, no, pero cualquier discurso que apunte a un grupo de la sociedad puede ser un discurso de odio. Entonces ya tenemos una cuestión completamente distinta. Porque si yo digo que a mí no me gusta el Corán, alguien me puede decir, oye, pero es un discurso del odio contra los musulmanes. Y un musulmán podría interpretarlo así. Porque para él es una cuestión sagrada. O sea, piensen ustedes que uno de los debates más grandes que a nivel internacional sobre esto fue cuando un diario danés, el año 2005, publicó unas caricaturas de Mahoma. Las publicó porque había un escritor que había escrito un texto sobre el Islam y nadie quería ilustrarlo por temor a las represalias. Ustedes saben que de acuerdo al Islam no se debe usar figuras o dibujos, etcétera, no solo del profeta o de Dios o de lo que quiera, sino que por eso si ustedes entran a una mezquita no van a encontrar ninguna representación de ese tipo, solamente las palabras, las letras del Corán, que no es la única religión que tiene una aversión hacia las figuras. Si uno entra a una sinagoga tampoco ve muchas figuras, en fin. La cuestión es que el diario que es el principal diario de Dinamarca, publicó una serie de caricaturas que eran evidentemente ofensivas. No solamente por el hecho de que se dibujaba al profeta Mahoma, sino por la forma en que se lo hacía. Ahora, no crean que esto es una cuestión danesa o rara, sino si ustedes entran a Wikipedia, al artículo sobre las caricaturas de Mahoma, van a ver que no están puestas las caricaturas. Y dice, pero qué raro, ¿cómo escribir un artículo sobre las caricaturas de Mahoma y no podemos verlas? Bueno, porque Wikipedia tiene conciencia de que es problemático. Bueno, esta publicación de estas caricaturas fue interpretado por gran parte de la comunidad musulmana como una agresión tremenda y hubieron muertos, incidentes, todo tipo de... Y ahí surgió con mucha fuerza este asunto de el límite de la libertad de expresión, poniendo el límite en aquello que no ofenda especialmente sentimientos religiosos o de ese tipo. Y la verdad es que uno dice, pucha, ¿por qué los musulmanes van a estar expuestos a que los agredamos de esa manera? Porque esto es una agresión realmente fuerte. ¿O por qué hace 3-4 semanas se estrenó en Madrid una obra que se llama La vagina de Dios? Los actores están desnudos y al fin se ríen tremendamente de todo aquello que es sagrado. Lógicamente que algunas asociaciones cristianas demostraron afuera, trataron no con la fuerza ni agresividad que fue en el caso de las caricaturas de Mahoma, pero se sintieron muy... y eso es una tendencia que existe. Ahora, quizás más peligroso que eso es lo que los gobiernos hacen. Estas son expresiones que pueden ser muy tremendas y en el caso de las caricaturas fueron muy grandes, o sea, se quemaron embajadas, fue realmente una cosa tremenda. Pero a mí lo que más me preocupa es cuando los gobiernos se meten a dictar qué es lo que ofende, por lo tanto no se debe poder decir, y más aún cuáles son las verdades que debemos creer o que debemos aceptar como indiscutibles en una sociedad, que es una tendencia que hoy día es muy fuerte en la democracia occidental y en todo el mundo en general. O sea, claro, las dictaduras siempre han sido así, pero o a prohibir ideas
de parte de los estados, o sea, crear leyes que dicen, por ejemplo, hace no mucho en Ucrania se prohibió a los 3 partidos comunistas que existían, diciendo que las ideas comunistas eran inaceptables junto a las nazistas. Los ucranianos tienen toda la razón para decir eso, o sea, si alguien ha sufrido al comunismo, pero con millones de muertos, y también ha sufrido la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial, son los ucranianos. Por lo tanto, yo entiendo que un ucraniano, si una olla y un martillo, le va a producir no solamente eso, sino que va a considerar que es una cuestión ofensiva a la historia de su país, etc. Y prohibieron los partidos. Yo estoy totalmente en contra de esas prohibiciones, aún en el caso de ideologías genocidas como ha sido el comunismo y el nazismo, porque creo que, o sea, yo tengo la idea de que en la sociedad abierta tenemos que tolerar esas cosas y que las ideas se combaten con ideas, que si tenemos mejores ideas vamos a ganar esos, y si nuestras ideas no son mejores, o sea, la idea de la tolerancia, de poder conversar las cosas, de ser racionales, etc. Si eso no es capaz de derrotar a ideas genocidas, brutales, bueno, el problema es nuestro más que de ellos. Bueno, igual entramos en un tema que es cuando las ideas que le damos el derecho a expresarse causan daño en la sociedad. Por ejemplo, siempre se pone en estos foros el tema de las antivacunas. El movimiento antivacunas es un movimiento que convence a mucha gente de no vacunar a su hijo, y eso causa un impacto en la sociedad muy negativo, porque afecta a toda la sociedad en su conjunto, que haya menos gente vacunada. Entonces, ¿debemos permitir que esto ocurra? ¿Debemos dejar que ellos hagan su uso libre de expresión, aunque afecte a la sociedad negativamente? Por supuesto, es de lo que estamos hablando. Ahora, distinto es que yo tenga el derecho de impedir que mi hijo, por ejemplo, no sea tratado con una vacuna. Yo creo que esa es una cuestión que podemos por ley decir, mira, esta vacuna es importante porque es fundamental para la vida o la sociedad, etcétera. O hay ciertas creencias religiosas que rechazan los trasplantes, incluso las intervenciones médicas en general, porque dicen que es la voluntad de Dios, etcétera. Yo creo que ahí uno, por tratarse de niños, o sea, de individuos que todavía no tienen capacidad de decidir por sí mismos, yo creo que la sociedad puede perfectamente tener cierta intervención en casos bastante que no son tan raros. O sea, en Europa, por ejemplo, es muy común que algunas sectas religiosas, porque ya no hablamos de religiones, sino que de grupos muy específicos, quieran aislar a sus hijos y darles una formación completamente y rigurosamente dentro de lo que la secta piensa. Tenemos expresiones del Islam, así, también de la religión judía, algunas expresiones de la religión cristiana, pero son en general más limitadas. Yo pienso que, o sea, la única forma, por ejemplo, en el caso de las vacunas, que tenemos para argumentar, es argumentar que la vacuna es buena. Y a los adultos no le podemos imponer esas cosas, excepto que sea un problema ya de salud, qué sé yo, que uno ande contagiando a otra gente, es distinto porque afecta a otros, pero eso no es nada lo de las vacunas. Mira, hay gente que considera que lo que dice la UDI es terrible para el país, los otros consideran que los comunistas son terribles, y Pedro, y Juan, y Diego, o sea, ese argumento de que le hace un daño a la sociedad depende de quién defina en ese momento el daño, qué hace daño. Y eso es lo que no debe existir. Llegarle al poder, parlamento, presidente, quien sea, el derecho a decidir en este momento hace daño. Por ejemplo, lo que dice el partido X o el partido J, o lo que dice un filósofo, pues esta es la historia del Occidente. Cómo ha habido una lucha, pero de cientos de años, por el derecho a expresar cosas que los poderosos encontraban que hacían daño a la sociedad. O sea, cuando Galileo dice lo que dice, la iglesia está furiosa. Y la iglesia puede argumentar muy bien, esto le hace daño a la gente, ¿cómo van a creer semejantes payasadas? Si la Biblia dice esto, mira, nos están afectando las bases morales de la sociedad. Por lo tanto, el argumento de la ofensa, el argumento de hacer daño, todos esos argumentos que se usan tienen ese gran problema que pueden ser usados como formas de represión de aquello que simplemente no le gusta al poder. Por eso que a mí me preocupa mucho más lo que el poder hace, lo que el Estado hace, lo que el Parlamento, las leyes. Porque ahí tenemos ya una coacción general que es muy distinta a que Pedro, Juan o Diego se organice para luchar contra las vacunas, por ejemplo.
Así que yo en ese sentido no pondría ninguna limitación de ese tipo. Perfecto. Bueno, quiero pasar a un tema de lo que hacemos nosotros como liberales, porque tenemos una tarea bastante difícil si uno lo piensa, porque de repente vemos a José Antonio Caz haciendo mensajes que son sumamente ofensivos o incitando al odio en muchas situaciones. Y nosotros tenemos que... Dame un ejemplo para entender. Por ejemplo, cuando criticó por Twitter a la deportista transgénero porque le dio un subsidio al Ministerio de Deportes, que dijo que no era ni mujer ni deportista. Entonces nosotros vemos ese mensaje y obviamente lo repudiamos porque somos liberales. Y tenemos que salir a dar un mensaje que es muy difícil, que es defiendo tu derecho a decirlo, pero no lo comparto. Por supuesto, claro. Bueno, pero es que esa es toda la gracia de la cuestión. Poder hacer entender de que la libertad implica aceptar cosas que no nos gustan, pero que las aceptamos porque consideramos que es un valor más importante. Todo valor tiene sus problemas y aquí no hay nada que sea perfecto, ese mundo no existe. La libertad tampoco es perfecta porque conduce a todas estas cosas que hemos visto. Pero lo que estamos protegiendo es mucho más importante de ese precio que se paga. En este caso, imagínate, alguien podría decir, y tal vez lo va a decir mañana, esta es una incitación al odio, o cualquier cosa. O por último el Estado puede decir, mira, aquí no se puede ofender ni nada a una persona que es así o así o así. Por ejemplo, un evangélico. Nadie puede decir que la Biblia no es santa y sagrada, porque eso ofende a un evangélico. No, me hizo ofender, porque es tonto. Pero él dice otra cosa. Él dice, yo no estoy de acuerdo con esto, no me parece bien, no quiero que le den subsidio, no es hombre ni mujer. Ahí nosotros reaccionamos, claro, yo también, con toda razón. Pero ya pasar a prohibir esas opiniones es algo completamente... Te digo, ni siquiera en el caso de estas ideologías, pero odiosas y genocidas como ha sido el comunismo o el nazismo. Hace poco venció durante mucho tiempo el libro de Hitler, Mi lucha, estaba restringido en su publicación porque los derechos los tenía el Estado de Baviera. Y por lo tanto, durante 50 años, algo así, había un derecho de autor que podía restringir eso, pero venció hace poco y surgió este debate. Vamos a permitir que se publique Mi lucha de Hitler, que si hay un texto odioso, o sea, es ese. Es una cuestión importante conocerlo, creo yo, ¿no? Pero bien, yo creo que es importante conocerlo. Y cómo en una sociedad abierta vamos a ser tan débiles que no vamos a poder, justamente usando esto, decir, mira, esto es lo que no queremos, porque esto conduce a esto. Finalmente, tenemos toda la prueba. Una situación histórica muy, muy interesante fue cuando en el siglo XVI se publicó el Corán, una traducción del Corán, no sé si fue al alemán o al latino, algo así. Y por supuesto que en el mundo cristiano, sí, no, esto hay que prohibirlo, como vamos a estar publicando el Corán. Que no se podía imprimir ni siquiera en los países musulmanes, porque la imprenta fue prohibida por mucho tiempo ahí, porque se consideraba que era tan sagrado que solamente los caligrafistas podían, 300 años. El mundo musulmán, especialmente lo que era el Imperio Turco, una de las principales potencias, durante 300 o 400 años se perdió la imprenta por esta prohibición religiosa de usar mecanismos mecánicos para ello. Lutero dijo, no, si hay que publicarlo, dijo. ¿Cómo se les ocurre prohibirlo? Si lo mejor para que la gente entienda de que esto es una mala religión, lo que sea, es publicarla. Yo creo que el hombre no era muy tolerante, ni ningún ejemplo porque era un antisemita y cosas así realmente terribles, para que hablar de Calvino, y es cierto. Pero en este caso, su argumento fue inteligente. La mejor forma de que el Islam no penetre en Europa es publicar el Corán, para que toda la gente pueda ver. Yo creo que ese es el gran instrumento nuestro. Y pongamos la opinión de José Antonio, digamos, esto no nos gusta por esto, hagámoslo, ridiculicémoslo si queramos, hagamos lo que queramos, discutamos, ojalá podamos discutir. Pero es que vamos a prohibir. Vamos a prohibir al comunismo, vamos a prohibir aquí y allá. Imagínate. Ahora, en Chile
Chile hay muy fuertes tendencias hacia eso. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados de criminalizar cualquiera que relativice o niegue o disputa, por ejemplo, que se cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, cosa que es evidente, me parece que sí, y esto viene parecido a las discusiones que hay en Europa sobre el Holocausto y cosas así. Cosa que dice, bien, que está claro que si alguien niega el Holocausto, lo hace por mala intención, porque hay tal cantidad de pruebas históricas que solamente alguien malintencionado que quiera realmente disculpar al régimen nazi podría hacer. El problema de eso es entregarle a un Estado el derecho a fijar lo que es la verdad histórica. Eso es absolutamente fatal. La verdad histórica tenemos que irla estableciendo en un diálogo abierto, donde haya siempre un espacio para que alguien diga, yo no creo ni un ápice en lo que tú dices y aquí está mi fundamento, y nos obliga a fundamentarlo. Fíjate que hace poco, un par de años, yo visité Auschwitz, que yo creo que es un deber, si uno puede, digamos, lógicamente, ir visitarlo, porque en fin, es muy, muy importante. Y la guía polaca insistía todo el tiempo en decirnos que estos campos no eran polacos, era una implantación alemana en Polonia, nosotros no tenemos nada que ver con esto, y lo repetía, yo decía, ¿por qué lo repite tanto? Decía yo, está bien, es razonable, podría discutirse también, o sea, en fin. Y claro, al poco tiempo me entero que en el Parlamento de Polonia se estaba discutiendo una ley que penalizaba el hecho de que alguien dijera que la nación polaca, o sea, el pueblo polaco o el Estado polaco, había tenido que ver con la persecución a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Porque esto atentaba contra el honor de Polonia y contra la verdad histórica. O sea, el Estado polaco había definido una verdad histórica. Los polacos no tuvimos nada que ver con esto. Ahora, cuando la ley fue aprobada, hoy día es criminal decir, por ejemplo, que un grupo de polacos significativo colaboró, tenía sentimientos que promovieron esto. El Estado de Israel presentó una protesta oficial, porque históricamente está muy bien documentado de que el antisemitismo nazi tuvo grandes colaboradores en los antisemitas que habían en Europa por montones después de todo, y también los habían acá, por supuesto. Pero el Estado polaco decidió criminalizar una expresión a partir de que había definido una verdad. Eso es lo mismo que se pretende con este proyecto acá. Se define una verdad que el Estado establece y después se criminaliza el que lo ponga en cuestión. Es que ese es el camino al totalitarismo. Y no me extraña que venga de donde viene el proyecto tampoco. O sea, después tú puedes seguir criminalizando todo lo que quieras, ¿por qué no? Y un día estará calladito, como está en las sociedades totalitarias. Ya. Como pasando más a un contexto universitario de qué tenemos que hacer los liberales. Pasa mucho en la universidad, obviamente todos la conocemos, que el clima es muy hostil y no rechaza las ideas que vienen desde cierto sector. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque esto hace que la gente al final se desvincule de la política y desista de seguir peleando por su idea y decir lo que cree. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los liberales para dar vuelta a esa situación? Y para que la gente se reencante con la política y no tenga miedo de decir lo que piensa. O sea, más que reencantarse con la política, tiene que reencantarse con la libertad. Yo creo que nosotros tenemos un gran trabajo que hacer respecto de lo que significa la libertad y lo que ha significado y el valor de la libertad, sin idealizarla, porque ese es un defecto que a veces cometen los liberales, ¿no? Que presentan la libertad como que fuera fantástica, como que no tuviera ningún problema. No, sí, la libertad tiene grandes problemas. Otra cosa es que podemos elegir mal las cosas, que nos puede ir mal. La libertad de comercio, de industria, tiene tremendos problemas, que puede venir un producto chino mañana y me deja cesante a mí, quiebra mi empresa, etc. O sea, y la tendencia defensiva contra la libertad es muy fuerte. Eso es lo que Karl Popper, un gran liberal, ustedes conocerán algo de él, cuando él trató de entender cómo había surgido el totalitarismo en Europa, esa enorme ola de totalitarismo, del comunismo, el nazismo, el fascismo, etc. Él apuntó a este hecho de que la libertad, justamente porque la libertad es el derecho de todos a cambiar todo.
porque pueden inventar cosas nuevas, decir cosas nuevas. Eso tiene, para nuestro sentido gregario de protección, de seguridad, un aspecto tremendamente ofensivo. Si todo lo que vemos esto es el espíritu tribal, de establecer un orden de lo que se puede pensar, lo que se puede decir, lo que se puede comprar, lo que se puede vender. Mientras más estaticemos, más orden habría, según algunos, qué sé yo. Cosa de darle al individuo esta protección del orden. Ahora un liberal lo que está proponiendo es justamente lo contrario. Y no debiera ser tan difícil entre jóvenes poder defender la idea de la libertad, siempre que se la defienda con esta conciencia de por qué provoca un sentimiento encontrado. Eso hay que ponerlo y hay que discutirlo. Y me extrañaría que alguien dijera, no, joven especialmente, yo prefiero una tiranía pero con seguridad, porque el valor... Ahora tampoco hay que reírse del valor de la seguridad es muy importante para la gente. Y un defecto del pensamiento liberal es que, si bien habla mucho de la libertad, y en economía, por ejemplo, hay un concepto muy importante que es la destrucción creativa, concepto de un austríaco llamado Joseph Schumpeter. Es cierto, el capitalismo, la economía abierta es una destrucción creativa, todo el tiempo está destruyendo y creando y todo esto. Pero a veces nos quedamos encantados con la creación y no nos preocupamos tanto de la destrucción. O sea, de los que pierden, de los que los que van a sentir el impacto de la libertad de otros de competir con tus productos, etc. Pero a mí, bueno, es distinto ya, o sea, entiendo que la argumentación no va por ahí, nadie te va a decir, oye, a mí no me gusta la libertad, te decía, a mí no me gusta la derecha, o no me gusta esto, y tratar de estigmatizar un sector. Porque una de las cosas de los enemigos de la libertad y de la sociedad abierta es que no discuten con los argumentos del otro, sino que apuntan a la persona del otro. ¿Qué partido tiene? ¿Cómo te llamas? ¿Tus padres quiénes son? En fin, o sea, hay un cuestionamiento a la persona. Cuando la base de la discusión racional, de la discusión de la sociedad abierta, es discutir el argumento. Pero seguro si tú vas a decir algo mañana con un sector radical del otro lado, el argumento no lo van a discutir. Van a decir que tú representas al imperialismo, al capitalismo, cualquier cosa mala. Por lo tanto, lo que tú dices, aunque tengas razón, no hay que escucharlo. Porque ese es el fondo del argumento. No importa que tú tengas razón, importa quién dice las cosas. Ese es un pensamiento tribal, primitivo. Tal como el que dice, por ejemplo, no, si tú no eres, qué sé yo, afroamericano, no puedes hablar de los afroamericanos. Un sentimiento identitario, el conocimiento está relacionado únicamente con las personas que comparten una condición. Lo que es lo contrario del pensamiento racional, que cree que podemos entendernos. Es como si yo dijera, nadie puede entender el cáncer si no ha tenido cáncer. Y hay una parte que es cierta. Por supuesto que el sentimiento de sufrimiento, todo. Pero claro, si yo con eso quisiera prohibir a todos los médicos porque no han tenido cáncer, que traten el cáncer, estaría yendo a entendería el absurdo. Pero hoy día hay un sentimiento de identidad que dice, si no eres mujer no puedes hablar de la mujer, si no eres homosexual no puedes hablar de esto, si no eres aquí, y si eres solamente blanco y heterosexual, esto, estás frito, porque estás en malas. Todo eso es la destrucción de la sociedad abierta. Estamos dividiendo la sociedad en categorías de lo más primario. O sea, tú te ves así, tienes el pelo aquí, pero tú no puedes hablar de los rubios, los rubios pueden hablar de ti, porque ¿quién va a sentir como tú? Tú no tienes teñido el pelo, ¿no es cierto? ¿No? Qué bueno. Pero ¿quién va a sentir como tú lo que es tener ese pelo de ese color? ¿Cómo alguien va a poder opinar? Porque este es el nivel de argumento que se usa muy habitualmente, con el cual tú de repente puede haber un señor que está hablando de una cosa y justamente recibe este tipo que impiden la comunicación. O sea, si tú llevas al extremo ese pensamiento, nadie puede comunicar con nadie porque las vivencias personales son personales. Por lo tanto, habría un relativismo absoluto de las verdades. Tú no puedes decir nada a mí porque mi universo de sentimiento y de experiencia es distinto al tuyo. Y en todo esto hay una tendencia también al relativismo que es muy importante. Como que no hay cosas mejores o peores. Cosa que para un liberal es muy importante. Sí hay cosas mejores y peores. Pero entender qué significa ese argumento.
No hay cosas mejores o peores en el absoluto. Los hay porque yo creo en cierta escala de valores. Si tú crees en otra cosa, si yo creo que la libertad es el valor más importante, no el único, porque la vida, hay muchos otros valores importantes, pero que este es lo que debe. Entonces hay cosas mejores y peores para mí. Ahora, si la otra persona cree que la seguridad es lo absolutamente más importante, va a tener otra escala de valor. Pero poder aclarar eso, poder decir por qué, cuál es el fundamento, es fácil. Ahora, lo que tú dices realmente es extraordinariamente lamentable que en la universidad, que debe ser el lugar donde existe el debate, el diálogo racional, hoy día exista una tendencia a la represión, a este tipo de verdades unidas e identidades que es tremendo, lógicamente. No es nada nuevo, ¿eh? La verdad es que no es una cosa... si hay algo que es viejo en la sociedad, en cualquier tipo de sociedad, es justamente la asociación de un origen con la legitimidad de pensar alguna cosa. Sí, pues todo el mundo cristiano se pasó cuestionando a los judíos porque eran judíos durante, todo el tiempo, hasta hace poquito. Como un judío por ser judío, y los otros probablemente harían lo mismo, etcétera. Así que, bueno, yo no te puedo dar recomendaciones sobre qué pueden hacer los liberales. Lo que tienen que hacer es comprender, yo creo, muy profundamente qué significa la sociedad abierta y la libertad. Todos los problemas, las provocaciones que puede traer, la ofensa que se puede dar en el caso de la libertad de expresión, las pérdidas que podemos tener por la libertad de otros que de repente... y cómo surge esa necesidad de protegernos frente a ellos. Voy a hablar como más de un tema más, yo creo que más personal. Tú estuviste en Suecia mucho tiempo. Nosotros siempre miramos a los países nórdicos o a los países escandinavos como un ejemplo a seguir, porque siempre son los mejores en todos los rankings, siempre son los más libres, los con mayor igualdad, con los mayores niveles de crecimiento. Y tú estuviste ahí, estuviste mucho tiempo, estuviste en el Parlamento. Quiero saber más o menos cuál es tu opinión de cómo se tratan estos temas allá y cómo crees que se tratan acá. Si hay una diferencia muy grande o si es más o menos igual. La tendencia es universal, ¿no? La tendencia a reemplazar el diálogo por el matonaje es bastante, lamentablemente. Y esta política de identidad que excluye opiniones por quién tú eres o cómo te ves también está. Ahora, las sociedades nórdicas tienen, a mí me gustan mucho las sociedades nórdicas, a pesar de que son muy socialdemócratas, pero yo tengo una buena visión de la socialdemocracia nórdica. Nunca la mezclaría con los socialismos más exuberantes que tenemos en otras regiones. Es una cultura que aprendió el valor de la racionalidad muchísimo. La verdad es que hay un verdadero culto a la racionalidad, lo que hace que este tipo de matonaje, de reemplazo del diálogo por la fuerza, que es lo que se trata en el fondo, tenga un límite bastante estricto. Incluso que todo esto son fenómenos culturales muy, muy complejos. Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado más la atención y que a ustedes les llamaría la atención si pudiesen meterse en lo que es la gramática de una sociedad tan distinta, es cómo se forman a los niños en Suecia. Al niño prácticamente nunca se le da un argumento de autoridad. Tu mamá dice, o tu papá dice, o menos si tú haces esto te voy a pegar, o cosas así, que ya a nosotros también nos parecen que no son tan antiguas, o sea, no hace mucho han ido cambiando. Pero jamás se recurre al argumento de autoridad. No es que tú ves que el niño está haciendo una cosa, qué sé yo, increíble, y el papá o la mamá se va a sentar con el niño y va a argumentar. Mira, es que esto pasa así, pasa así, con el genuino propósito de que el niño entienda. Y no lo haga porque entendió por qué tomar una bebida X o hacer una cosa. Es algo que es para él. Y la verdad es que uno queda muy, porque nosotros daríamos un grito, a lo mejor, y trataríamos de, no sé, en esta forma muy primitiva que tenemos todavía de actuar. Pero eso va formando, y hay otra cosa que forma mucho también. Yo creo que el invierno, tan duro como es allá, crea una importante necesidad de no despegarte de la tierra con tus argumentos.
¿Por qué? Porque si te despegas mucho en un invierno así, la gente se moría de hambre y de frío. Entonces el argumento, el 2 más 2 son 4 y no 5. Aunque yo crea en los pajaritos que están volando, en las ideologías verdes o azules, pero mira, acá el pan y esto y esto y esto. Y yo, cuando estaba en el Parlamento sueco, que es de lo más aburrido del mundo, o sea, no, esos son circenses, ¿verdad? Y entretenido, el circo es entretenido, claro. Allá era una cosa mortal, porque si tú empezabas a hablar de ideas o cosas así, estas cosas entretenidas, primero todos te miraban como un tipo medio raro, te daban tus segundos para que ya te desahogaras, porque eras un latino medio raro, y después, bueno, y 2 más 2 son 4, no son 4. Y ahí uno veía cómo las diferencias ideológicas empezaban a disolverse. O sea, nadie se iba a contraponer a ti porque tú eres comunista o de lo que sea, sino porque tu 2 más 2 no cuadra con el 4. Tú veías cómo la política rápidamente se reducía a algo, o se transformaba en algo, para bien y para mal, lógicamente, porque se pierde toda esa cosa entretenida, pero ahora, como te digo, son cosas culturales muy, muy profundas. Yo creo que una de las cosas más difíciles para nosotros de entender es lo que significó el protestantismo en las sociedades del norte de Europa. Porque el protestantismo hizo un llamado a la gente a desafiar la autoridad de la iglesia. Eso es en el fondo. Y decirle, mira, aquí está la Biblia. No en latín, en alemán. Y la gran cosa que hizo Lutero fue publicar, creo que 300.000 ejemplares de la traducción que hizo de la Biblia. O sea, le entregó la palabra de Dios a la gente para que la pudiesen directamente juzgar. Mientras que toda la tradición cristiana era mantener la palabra de Dios en algunos especiales que la interpretaban y decían, aquí hay que creer así, 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 así. Y es una de las revoluciones más grandes que ha existido. Liberal, aunque este personaje no era nada liberal en otros sentidos, pero es una liberación de la autoridad muy importante. Yo creo que nosotros tenemos una forma todavía por eso nos afecta mucho esto que las autoridades están cayendo, cosa que está pasando todos los días. Es impresionante como la iglesia, todos están por el suelo hoy día. En Suecia no tendría este efecto, indudablemente. Entre otras cosas, es la sociedad más atea del mundo. La mayoría de la población no cree que haya nada superior. Hacía algo medio por ahí raro que te expliquen. No, nada. Entonces todas estas cosas te van formando una mentalidad que ni apela al dogma, ni a la autoridad, ni todas esas cosas que nosotros las tenemos muy, muy presentes. Y las usamos mucho. Así que bueno, pero como esas cosas son intransmisibles, nadie podría hablar, tratemos de intentar, copiar esto, tiene cosas muy buenas, pero tal vez es bueno como punto de referencia de repente, porque uno reflexiona que estamos más allá de hechos políticos, en la formación, la cultura, cosas tan profundas como la relación con Dios. Nosotros todavía podemos, yo no sé, los creyentes acá, pueden ir a la iglesia y se confiesan, ¿no es cierto?, y alguien les da el perdón. Imagínense lo que es. Hay una autoridad que perdona. Los protestantes no tienen este lujo. Ellos tienen que conseguir el perdón directamente con Dios, lo cual es un problema tremendo. Imagínate estar con Dios ahí y llevártelo a tu casa y tenerlo metido ahí del techo tuyo y tener con Él que ver el problema de la culpa, la responsabilidad, el deber. Generalmente crean personalidades bastante torturadas, ¿no? Duras, que llevan por dentro una cantidad de conflicto y de trabajo que nosotros no nos deshacemos de eso, no solamente a través del cura. Si de repente uno hace leso a otro personaje, uno llega a la casa, oye, hice leso a Juanito, no me digas, ay, qué bueno, así que lo cagaste, y todo, y al final termina como una gracia que lo hizo eso. Los pobres suecos primero no se lo cuentan a nadie, se van con una culpa horrible, y a los 2 meses te pueden decir, oye, disculpa, ¿por qué? Es que resulta que me comí el queso que llevaste a la fiesta, no era mío, era tuyo. No me lo quedan mirando en el diente. Pero son cosas, bueno, eso hace, entre otras cosas, que las sociedades nórdicas tengan un nivel de no corrupción único en el mundo. Es que nosotros discutimos mucho que los jueces, que los fiscales, pero no discutimos la sociedad donde eso se permite. O sea, ¿qué hacemos en nuestras vidas cotidianas que hace que se pueda, a nivel del Estado,
chuna o de lo que sea, producía estos fenómenos. Y es allí donde está la parte más compleja, que nadie toca, por supuesto, que es como meternos con nuestra propia alma. ¿Ah? Pero en Suecia jamás ocurrían estas cosas, porque todo el mundo reaccionaría a la primera señal de que alguien está haciendo algo indebido, como usar un pituto o pagar por algo, etcétera. O sea, que a nadie en Suecia se le ocurriría, ni al primer ministro, llamar a un personaje y decirle, oye, no podí darle una, qué sé yo, ayudar a Juanito, Pedrito. Se le caería al mundo, a todos. Nosotros toleramos esas cosas. En chiquitito, en nuestras vidas cotidianas, entonces no importa mucho, son como cuestiones divertidas. Pero claro, los que tienen más poder también de hacer estas cosas. Y ahí estamos en cosas que, bueno, pero eso no tenía nada que ver con lo de hoy día, me imagino. Bueno, yo creo que cuando supe que ibas a venir acá, no estaría haciendo mi trabajo si no te preguntara por cómo fue tu paso por el Ministerio de Cultura. Si sentiste que... Muy rápido. Claro. Ni una avestruz me supera en rapidez para pasar por... ¿Sientes como que se limitó tu libertad de expresión, que se te juzgó sin un contexto, o que lo que estamos hablando acá te jugó en contra precisamente en esa experiencia? Sin duda. Así y todo, yo no me plantearía jamás una prohibición que impidiera ese tipo de hechos. Distinto es que pueda haber una responsabilidad penal que finalmente tú digas al personaje qué sé yo, me calumnió, y bueno, ya es otra cosa, pero el hecho mismo, que hoy día es muy importante, porque tú tienes no solamente la Tercera, el Mercurio, las radios, televisión, sino que tienes todo un submundo de medios digitales y de activistas digitales que tienen una capacidad impresionante de destruir gente. Yo nunca pensé que era tal la capacidad. Gamba, el desconcierto, en fin, ustedes conocen todo ese submundo, donde se usa, no hay ningún problema para realmente intentar destruir a la gente. Es claro eso. Bueno, también el Partido Comunista tiene sus formas, etc. Sí, y cuando uno lo sufre, como uno no es capaz de... Porque si te llega una acusación puede ser más o menos, pero si te llegan 10 acusaciones, primero de que eres un negacionista de todo lo que pasó en Chile, y además que toda tu vida es una falsificación, tú de repente estás ante una avalancha de afirmaciones que puedes ponerte en la calle de rodillas y decir, no, señor, no tiene ninguna importancia. Y claro que en ese momento yo entiendo, puede destruir una empresa así también. Claro que puede, y en fin, eso es. Y no es un fenómeno, digamos, ni inocente, ni que uno deba simplemente no considerarlo, porque tiene importancia. Ahora, finalmente yo decidí dar la pelea en el mismo término, no en los mismos términos, en los términos de usar mi libertad de expresión, escribí un libro, hoy día yo digo mi verdad porque yo sé que hoy día existe el espacio para poder decirlo. Entre otras cosas porque se pasaron conmigo. O sea, dijeron tal cantidad de cosas que no tenían nada que ver, que era muy fácil después decir, mira, esto se dijo, esto lo dijo el senador tal, o sea, gente además con responsabilidades. Donde sí hay una falta a un deber importante, o sea, las personas que tienen poder, especialmente poder público, cuando agreden a una persona, cuando tú dices Pedrito es un ladrón, o un negacionista, o un falsificador, hay un deber que está establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de por lo menos enterarse de verdad, para tener un fundamento que por lo menos tenga algo que de base. Aquí nada. A las 4 o 5 horas, insulsa, todos estaban diciendo que yo era un negacionista, y después en todas partes, o sea, se faltaron a... Claro, uno podría decir, no, ahora voy a ir a ejercer un derecho penal de esto, de lo otro. No, yo creo que mi derecho es denunciarlo, decirle que han atentado contra el fundamento de la democracia, contra ese fundamento de respeto mínimo, por un poco de la verdad, la integridad. Ahora entiendo que hay partidos a los cuales no se les puede pedir eso, en fin. Yo sé que yo he escrito Diálogo de Converso y otros libros donde ataco forma muy fuerte lo que es la ideología comunista, la denuncia, qué sé yo, y cualquier dictadura, además, no solamente esa, por supuesto. Y yo sé que hay una venganza ideológica que siempre se va a tratar de ejercer, porque, bueno, estamos hablando, eso no. Ahora hay muchos otros que se suben al carro de manera irresponsable. Es típico de la cacería de brujas. Tampoco es nada nuevo si esto existía. La Edad Media está llena de estos hechos.
al final tú dices, mira, ahí hay una mujer pelirroja. Ah, pelirroja. Entonces el otro dice, yo la vi saliendo por la noche. Ah, ¿la viste? ¿No? Y el otro dice, y sí, aquí. Y comienza a juntar cosas. Y al final hay un cura maligno, como siempre ocurre en las teleseries, que trata de destruir a la bruja por motivos ideológicos y que es el motor de esta cuestión. En mi caso también no vieron los curas de otro tipo, digamos. Pero después comienza el fenómeno interesante, cuando la ola comienza a crecer, todos aquellos que debieran tener una actitud un poco más tranquila, están ante el dilema, o me sumo a esto, o pueden creer que yo estoy de alguna manera protegiendo a la bruja. Y surge la tendencia, y ahí cuando se produce el linchamiento forma, de subirse al carro. Ya, listo, digamos que Roja era esto, tal. ¿Quién lo conoce? ¿Qué importa? Si el único objetivo para muchos era pegarle al presidente, yo creo que si yo lo encontrara, le van a decir, oye, si no era nada personal, le van a decir, ¿qué hace la política? Sin llorar, no sé, todas esas cosas que se dicen para justificar muchas estupideces. Yo era como un muñeco al cual se le clavaban alfileres para hacerle mal a otro, como en el vudú, más o menos así, ese tipo de cosas. Y esas cosas hay que decirlas, yo he tratado de decirlas y las digo, porque para mí, si la mayoría de aquellos que deben respetar estas cosas, porque dicen ser democráticos, etcétera, no tienen una cierta capacidad de no caer en eso, la sociedad se desbanda completamente. Y estamos ante una sociedad de linchamiento, de la brutalidad, que lógicamente es la antítesis de lo que queremos. Y siempre van a haber fuerzas minoritarias que van a tratar de llevar hacia allá las cosas, sea de un lado o de otro, ¿eh? Esta cuestión no es privativo ni de izquierda ni de eso, sino que siempre hay estas fuerzas que tienden a embrutecer, brutalizar, ustedes lo viven acá, eso, ¿no? Pero hay una tremenda responsabilidad. Einstein decía, el problema no son los malos, el problema son todos aquellos que no hacen nada cuando los malos se lanzan a ejercer la maldad, sino que se quedan callados, ¿no? Ahí se produce el hecho grave. Perfecto. Antes que nada, quiero darle un aplauso de todos nosotros a Mauricio. Obviamente nos quedan como 20 minutos para hacer las preguntas que quien quiera hacia Mauricio. No sean tímidos. En cuanto a la libertad de expresión, Más fuerte. En cuanto a la libertad de expresión, tú dices que hay que sobreponer todo antes de la libertad, o sea, que la libertad de expresión siempre tiene que existir, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, en Alemania usted está de acuerdo, o sea, en contra de que, no sé, uno pase por la calle y uno empiece a hacer el saludo nazi, quitando a o algo así, siendo que los alemanes y sobre todo los judíos pasaron por todo un proceso muy difícil y que obviamente incita al odio, incita y uno va en contra de un grupo de personas. Entonces, ¿cuál es su postura frente a eso y frente ahora también el nuevo partido en Alemania, la AfD, que es el nuevo partido nazi, por decir así, de Alemania, que tienen varias polémicas que han dicho públicamente que van en contra de un grupo de personas? Bueno, y ese tipo de partidos, que no son partidos nazis, porque mira, una cosa importante en el diálogo civilizado es usar los conceptos con cierta precisión. Porque si la alternativa por Alemania es nazi, ¿qué nos queda para los nazis? Hay un sector de la izquierda militante que le llama a todos los que no piensan como es fascista. Por lo cual, el concepto de fascista queda totalmente ridiculizado. En fin, y hay gente de la derecha que a todo lo que no les gusta le llama comunista. Pero mira, ese es el ejemplo exacto de lo que yo te decía de Ucrania al comienzo. En Ucrania se prohibió el comunismo, la difusión de sus símbolos, levantar el brazo, lo que tú quieras, o la hoz y el martillo, y también los símbolos nazis y todo, por todo lo que tú dices. Porque es que nadie ha matado más ucranianos por razones ideológicas que los comunistas. Entonces, uno entiende de que había una fuerte... ¿Cómo la gente no se va a sentir ofendida en Ucrania? Muchos de ellos. Hay un sector que no, por supuesto, pero la gran mayoría. Cuando tienen directamente gente que murió aplastada por Stalin. Entonces, claro que existe. Aún así, yo no estoy de acuerdo en prohibir ni la simbología, ni las ideas, ni las organizaciones, pero sí toda acción
que induzca a un hecho criminal. O sea, si este tipo que levanta el brazo, además lleva una piedra y se la va a tirar a un africano, a un latino, a un judío, a quien sea, totalmente distinto. Y si esa organización es una organización criminal, como fue la ETA en España, como ha sido muchas de estas organizaciones, es otra cosa. Es una organización criminal. Y hay que tener, mira, una dureza extrema en combatirla. Que nos ha dado. Tenemos el caso del islamismo militante en Europa. Cientos, miles de jóvenes que se fueron a combatir con el Estado Islámico, que es una organización terrorista, evidentemente. Eso hay que combatirlo y todo, o sea, sin duda. Pero yo creo que tiene que haber... Porque claro, tú dices, incita al odio. ¿Has leído la Biblia del Viejo Testamento? Bueno, pero es que no solamente incitación al odio, genocidio, destrucción entera de ciudades, Sodoma y Gomorra con niños inocentes, etcétera, destruida porque a Dios se le ocurre que hay que castigar. Entonces tú podrías, no, pero esta es una cuestión que hay que prohibir. O el caso de mi lucha, yo creo que hay que publicarlo porque para mí no hay mejor argumento contra el nacionalsocialismo que leer mi lucha. Ahora lo que tenemos que reflexionar profundamente es cómo ese discurso en ciertas condiciones fue capaz de encantar a todo un pueblo, no todo un pueblo, no, a una gran cantidad de un pueblo que era bastante educado, en fin, había un montón de cosas, y ahí ya tú puedes llevar a otra reflexión, en realidad la capacidad de ser bárbaros que tenemos los seres humanos es muy grande. Y dadas ciertas circunstancias, ciertas justificaciones, ciertos motivos, somos capaces de desplegar una capacidad de hacer maldad que es asombrosa. O sea, yo siempre reflexioné sobre cuando yo era marxista, revolucionario, y claro, yo estaba dispuesto a matar, a morir, todo eso. Pero lo que más me golpeó fue cuando empecé a leer libros sobre cómo alemanes comunes y corrientes habían sido partes de la masacre de judíos, de comunistas, de toda una forma. Hay un libro que se llama, no me acuerdo, no sé en castellano, pero algo así como los asesinos ordinarios, o sea, donde muestra la historia de uno de estos destacamentos de Einsatzgruppe, que eran las tropas especiales que entraban en el este matando gente. ¿Y quién fue esta gente? Y era, qué sé yo, el gaffiter, el vecino, gente, el panadero, gente buena, que era capaz de hacer eso. Por lo tanto, no es que estemos inocentemente tratando un tema donde la incitación al odio no tenga o pueda tener una consecuencia de ese tipo. Y eso es lo que tenemos que saber, que sopesar. Porque a pesar de todo eso, no es que seamos indiferentes en absoluto. ¿Por qué elegimos otra forma de combatir esto? Que es la forma del diálogo, de la libertad, de nuestros argumentos. Además que si tú prohíbes ese tipo de cosas, lo que vas a hacer primero es darle un carácter de mártir, clandestino, toda la atracción que tiene, donde tú dices, yo no puedo decir lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque estamos diciendo la verdad. Este es el argumento típico de todos los partidos que están ilegalizados. Y eso, si hay algo que hace crecer estos partidos, que los hace todavía más peligrosos, es cuando pueden trabajar en la oscuridad, donde sus ideas no son realmente analizadas, porque están bajo el manto de somos los perseguidos, somos los aquí, somos los allá. Yo creo que es una muy mala idea concederle ese tipo de privilegio. Ahora, para que te digo, hace muy poco, no me acuerdo exactamente el país, se prohibió que todo funcionario tuviera símbolos religiosos visibles, turbantes, crucifijos, etc. Porque alguien se va a sentir provocado. Y es un caso complicado, porque uno dice, bueno, el Estado tiene que ser neutral frente a las religiones, a las creencias. O sea, no puede ser que yo entre, qué sé yo, al servicio de impuestos internos y hay un tipo ahí con una estrella de David. Y yo, palestino como soy, si fuera, no soy, reacciono, aquí están los que están haciendo mal contra mi pueblo. O un tipo que de alguna manera tenga una cuestión roja que indique. Y
Eso es bien problemático, porque está la neutralidad del Estado, pero más en general que en la calle, lo que sea, yo pienso que... ¿Por qué? Porque tú puedes decir, hoy día tenemos la buena prohibición, porque gobernamos nosotros, entonces vamos a prohibir a los nazis, etc. Mañana puede que gobiernen otros que van a querer prohibir a los comunistas, seguramente, y pasado mañana capaz que gobiernen otros que quieren prohibir tus ideas. No solamente tus ideas, tu capacidad o voluntad de expresarte libremente. No, porque si este señor le gusta el sexo equivocado, qué sé yo, lo prohibimos también. Es eso, darle al poder el derecho a prohibir expresiones, verdades, ideas, lo que tú quieras. Mirando lo que es la historia de la humanidad y nuestra capacidad de hacer el mal, que cuando tenemos el poder se magnifica porque tenemos el poder, que hay que estar con mucho cuidado con eso. Vamos a dar espacio para una pregunta más. O dos, no importa. Es que tenemos que hacer el sorteo. Y ok. tenemos que quitar la cita, así que... Adelante. Bueno, de concepto. Andrés Pascal dice, Mauricio Rojas nunca militó en el MIR. Mi pregunta va más que nada si nos podría contar su historia de la izquierda, darle espacio para que pueda argumentar contra lo que él dice. ¿Qué veía en la izquierda mientras estuvo en ella? ¿Y cuál fue el punto de inflexión cuando comenzó a cambiar de opinión? Ese es para otro escenario, porque estas cosas no son nada de simples. Bueno, que Pascal está hablando en cuentos totalmente, eso no hay duda. Yo escribí un librito donde aclaro muy bien, este tipo no tiene idea simplemente de lo que está hablando. Eso no hay duda. Pero lo otro es mucho más interesante. Primero que te atrae y después cómo te apartas de una secta. Porque los grupos revolucionarios son sectas. Grandes, bulliciosas, pero son sectas. ¿Qué significa secta? Que es un mundo autorreferente, donde todos piensan una cosa y se refuerzan en una cosa, y el que no piensa esa cosa es un pecador. Los del otro lado, los que sean, o sea, es la antítesis de la sociedad abierta, es la secta. Y puede ser una secta religiosa o política, en fin, eso no hay duda. Y tiene el mismo sentido, o sea, crea una comunidad extraordinariamente fuerte, que te da muchísimo, porque la comunidad siempre da mucho. Especialmente que todos como individuos tenemos una serie de problemas, y qué bueno es llegar a un lugar donde te dicen, ven para acá hermano, y te acogen y todo, pero hay un precio. No vaya a decir hermano que aquí, que allá, sino que estas son las reglas. Es el precio de la comunidad. La libertad tiene un precio, la comunidad tiene un precio también que es bien. Ahora, ¿cómo sales tú de todo eso? Yo siempre digo, lo único que te voy a decir, que yo no tuve la suerte de San Pablo. A San Pablo le cayó un rayo, una luz, no sé, y se convirtió gratuitamente. O sea, yo no he visto nada tan gratuito y tan simple como la conversión de San Pablo. Las conversiones reales, cuando no tienen que ser significadas de esa forma, aparte de que uno creía que fue cierto, no, eso bueno, eso lo vemos cada uno, son largos procesos y dolorosos procesos, porque tú te vas desprendiendo, más que de ideas, también lo haces, de personas, de seguridades, de ese lugar que fue tu lugar, con compañeros que fueron tus hermanos, y más todavía difícil, desprenderte de aquellos que ya no están vivos, porque dieron la vida por esto. Y imagínate el sentimiento de desgarramiento, de traición. La comprensión que yo tengo cuando alguno de mis ex camaradas me dice que yo soy un traidor. Pues sí, imagina, aquí sería el traidor que se pasa del Colo-Colo a la Chile, me imagino que será el peor acto de traición contemporáneo, lo que dice que estamos mucho más avanzados que en otros tiempos. Todo eso existe. Y claro, cuando uno tiene una historia como la mía, cuando uno ha sido parte de ideas tan perversas y genocidas como las del comunismo, yo creo que uno tiene la responsabilidad de hacer público todo eso. Pero uno entiende el dolor que está causando. Yo lo ilustro muy bien en el diálogo que converso con mi madre, militante, marxista-leninista, socialista de aquellos tiempos, digamos, o sea, los que creían en la dictadura del proletariado, en la lucha armada, todas esas cosas. Imagínate, tienes que hacer eso. Pero eso lo dejamos para otra oportunidad, para extenderse más con detalle. Muy bien. Quiero agradecer a todos ustedes por venir, a la Fundación para el Progreso, a los que me ayudaron del Movimiento Elegir a formular las preguntas, y por sobre todo a Mauricio Rojas por venir, y le quiero dar un nuevo aplauso. Gracias a ustedes.